Vamos a seguir con la jornada, con una mesa redonda de periodistas, donde vamos a hablar un poco de medios de comunicación. Yo, si os parece bien, más allá de lo que tengáis preparado, yo había planteado una serie de preguntas, a lo mejor para iniciar el debate. Lo primero es presentar a las personas que están conmigo. A mi izquierda, Luis Ventoso ya ha sido presentado, pero tengo aquí a mi derecha a don Pablo Velasco Quintana. Pablo Velasco Quintana es doctor en Derecho, él es consejero nacional de la CDP, licenciado en Periodismo y en Derecho, donde se doctora con una tesis sobre patrimonio cultural inmaterial. En el ámbito científico es autor de numerosos artículos científicos, editor de varios libros. Es actualmente el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y es especialista, o se le conoce en el mundo académico como especialista en propiedad intelectual, en patrimonio cultural y, por supuesto, en periodismo, siendo colaborador de diferentes medios de comunicación. Y ya a la derecha, en la esquina de la mesa, está Lorena Jorna Boticario. Ella yo sí que creo que es conocida aquí por los cacereños que hoy asisten a esta jornada. Ella, Lorena, es la delegada de medios de comunicación del Obispado de la Diócesis de Coria Cáceres desde el 2018, aunque llevas colaborando con ellos desde hacía bastante más tiempo. Es además la portavoz de la Oficina de Protección de Menores. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, has trabajado en COPE, donde llevabas los programas, El Espejo de la Iglesia, Iglesia Noticia, en Televisión Española, en Canal Extremadura y también en el medio escrito, en Abuela Pluma. Y sobre todo yo creo que es lo que uno siempre lleva un poquito como medalla, ha sido pregonera de la Virgen de la Montaña, que eso aquí es casi más importante que ser alcalde, más importante que ser alcalde. Así que con estas personas en la mesa lo que vamos es a iniciar un poco un debate, y yo quería empezar un poco con algo con lo que había empezado Luis, que es cuando hablaba de la polarización, ¿no? Decía, España está polarizada. Una de mis preguntas es si a esa polarización ha contribuido la prensa, los periodistas más que la prensa, es decir, si esa polarización en cierta medida la produce la prensa, y si en esto tiene algo que ver el que hayamos pasado de una prensa que era escrita a una novedad que ha sido la prensa digital. Es decir, si la prensa digital ha venido a introducir una serie de elementos que han hecho que, de alguna manera, los medios de comunicación hayan empezado a tomar posiciones que antes a lo mejor eran impensables, quizás buscando determinado tipo de público. No sé qué pensáis y no sé quién quiere empezar. No sé si Lorena. Esta mañana he escuchado una frase a un profesor, precisamente he estado en un curso de inteligencia artificial y había una frase que me ha encantado. Yo sé que hay más gente que la ha escuchado: si no has pagado por ello es que tú eres el producto. ¿Qué quiere decir por esto? Venimos de una cultura donde al español nos encanta que nos lo den todo gratis. Lo hemos visto en el cine, en la música, y sin embargo con la información hemos llegado a un punto que hemos obviado que los periodistas comemos, formamos una familia, tenemos hijos, como es mi caso y el de muchos, y obviamente una buena información requiere un tiempo, requiere una formación previa del periodista, y claro, esto hay que pagarlo. Si uno no paga por la información, si uno no paga por una buena información, lo que está es consumiendo un producto que está pagando otra persona y que hay un interés detrás, ya sea económico, político, de poder o de posicionamiento, ¿no? Puede ser que esto también sea uno de los condicionantes, ¿no?, de esa desinformación, porque tenemos dos cuestiones, yo creo que socialmente. Por un lado hay una desinformación brutal, sobre todo en estas jornadas que hablamos de los jóvenes y de la juventud, pero por el otro lado tenemos una infoxicación, que es un término que a mí me encanta, ¿no? Y estamos con más de 53.000 estímulos diarios en cuanto a información, que es una brutalidad, ¿no?
Y un dato que a mí me encanta, aunque sea de la competencia, que es de la Universidad Complutense de Madrid, hay un estudio que dice que el 86% de la información española se cree las noticias falsas. Entonces a mí esto me abruma, ¿no? Porque creo que siempre tiramos un culpable, ¿no? Nos decía Jaime, ¿no? ¿Es culpa de los periodistas? Bueno, pues yo creo que es un poco culpa de todos los que consumimos información y de qué forma la consumimos. Ahora cuando hablaba Lorena, a mí me pareció muy revelador. Creo que fue el año pasado en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del Papa Francisco, que hablaba sobre inteligencia artificial. Y entonces el Papa Francisco habló de que las herramientas de inteligencia artificial, redes sociales, que era importante conocer. Y las redes sociales están diseñadas con una voluntad que persigue es conocido que las redes sociales tienen un diseño parecido a las máquinas tragaperras. Esto a mí me pareció bastante revelador, porque siempre en el magisterio de la Iglesia se ha hablado de la ambivalencia de la tecnología. Benedicto XVI en Caritas in Veritate habla mucho de ese concepto. Bueno, pues una herramienta no es buena ni mala en sí, sino depende de cómo se use. Pero ya el Papa Francisco hay que conocer cómo están. Y entonces, claro, ese detalle, no sé si es ya un principio que propone el magisterio, pero me pareció muy verdadero. Y añadiría, en la línea que decía Lorena, algo que a mí me llama muchísimo la atención, desde luego ahora mismo el periodismo que hacen no se oye, ahora se oye más. Sí, un proyecto. Pero muy bien, así mejor. Los que tenemos de consumo digital en España, en mayo de 2025, se alcanzó 127 minutos diarios por persona. Buscadores de prensa, vídeo, etcétera. Esos son 60 horas mensuales. Pero claro, cuando bajamos a los datos de lectura de los periódicos, nos encontramos que hay media de tiempo de lectura es de 10 a 20 minutos mensuales. Leía que el diario AS están los 20 minutos. Bueno, eso también igual porque uno ve el vídeo de los resúmenes de los partidos, ahí van unos 5 y pico minutos. Pero diarios como El Debate, como El Español, como El País, están en los 10 minutos de lectura de media mensuales. La pregunta es, ¿qué hace un lector con 10 minutos de lectura al mes? Es verdad que aquí compañeros de la mesa, ya sé que somos del papel, de estar con el periódico en papel un buen rato, claro, un buen rato diario. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y añadiría otro punto que de algún modo lo aludía Luis Ventoso antes en su ponencia. Sí, somos una sociedad adormecida y además, bueno, nos quejamos mucho de determinada prensa, de que si no hay prensa, de que los medios de comunicación, etcétera, pero luego a los medios de comunicación hay que apoyarlos. A Luis Ventoso y a Bieito Rubido les he oído mucho hablar de los editores de prensa de antaño, ¿no? Y además se refieren así a la Asociación Católica de Propagandistas, que ha puesto su empeño y su esfuerzo y su recurso en impulsar un periódico como El Debate. Es decir, pero después el lector, ¿cómo apoya un proyecto así, ¿no? También, como saben que son lectores todos ustedes del Debate, no tengo ni que preguntarlo, pero han visto últimamente que aparece una propuesta de colaborar con El Debate. Bueno, pues esa es una buena forma, ¿no?, de colaborar con El Debate. Es decir, que yo creo que sí, que efectivamente hay el contexto digital, bueno, pues tiene mucho que ver. Creo que el gran agente de influencia sobre el voto en España siguen siendo las televisiones, porque los españoles todavía hoy, con el streaming y con todo, dedican
3 horas al día de media a ver la vieja televisión del mando. Eso es una pasada. Y el segundo agente que tiene una gran importancia son los periódicos, porque todavía hoy en el siglo XXI, si se fijan, todas estas noticias que han puesto en jaque al gobierno han nacido todas en los periódicos. Los periódicos siguen siendo los que de verdad hacen información de verdad. Y preguntabas si los periodistas somos culpables en la polarización. Hombre, en España la polarización tiene mucha relación con el periodismo por el tema de las televisiones. Nosotros tenemos en España un modelo de televisión único en Europa, y es que es el único país europeo donde la televisión es mayoritariamente de izquierdas. Y la que es supuestamente derecha es de aquella manera. Nosotros le hicimos una entrevista la semana pasada a Vicente Vallés, que pasa por ser un fiero opositor al sanchismo, y vamos, se ponía más de canto que una escoba, aquello era tremendo, no se mojaba ni con agua caliente, ¿no? Entonces, el problema de fondo, que lo acaba de aludir Pablo, es que es la propiedad. Nosotros los periodistas no somos superhéroes ni somos tan importantes como nos creemos. Aquí el que es de verdad importante es el dueño del medio. Yo puedo escribir con libertad y poner lo que me da la gana, porque mi editor, que ahora mismo es la CDP, mi presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, me deja escribir eso. También yo no soy un cretino, me adapto a la línea editorial que él me ha propuesto. Pero esa libertad se la debo al medio. Y en España no hay buenos editores. Aquí se ha dado la circunstancia, por ejemplo, de que Telecinco, que era propiedad de Berlusconi, un hombre de derechas, en España era de izquierdas Telecinco. ¿Por qué? Porque a Berlusconi al final del día a España no le importaba y decía, bueno, oye, mira, allí, ¿cómo podemos ganar más pasta? Pues le decían a los directivos, con las mamachicho y haciendo izquierda, porque allí son más bien del PSOE. Y decía Berlusconi, bueno, pues hacerlo de izquierdas y con las mamachicho. ¿Qué pasa? Que los editores no están comprometidos con la realidad española. El presidente del país es un señor que es armenio, nació en Londres, que también es francés, que está asociado con unos cataríes, con un mexicano y con no sé qué. Le importa un huevo España, esa es la verdad. Quiere que esto le dé dinero para ser una plataforma de otros negocios. El grupo A3 Media está Agostini, que también es italiano. El grupo A3 Media tiene con una mano la sexta y con otra la razón. Entonces no hay un compromiso. Por esto yo tengo que hablar bien de lo nuestro, claro, pero por eso el debate es tan importante. Es una convicción moral de decirle a la sociedad española, oiga, yo quiero defender determinados principios, y lo digo abiertamente, y son estos, y no estoy a ganar la pasta inmediata, estoy a proyectar esto en la sociedad. Eso es algo único, y yo creo que el debate no le va bien porque estemos Vieito, yo y el otro, le va bien porque entró un momento al mercado que no estaba recogido el pensamiento católico y conservador en la prensa española. El Mundo es un periódico que un poco de cintura para abajo es exactamente igual que El País. El Confidencial, moralmente, ideológicamente, es un periódico liberal, pero no se sabe muy bien de qué. ABC, que podría haber ocupado el puesto que ahora hace el debate, hizo un giro al centro, y entonces hemos tenido la enorme fortuna de que había millones de personas que querían yogures de menta y nadie les daba el yogur de menta. Y el debate dijo, oiga, pues aquí tienen el yogur de menta que andan buscando. Entonces, acabando, que no me quiero enrollar, el editor es la clave de todo, y en España faltan editores y sobramos periodistas soldados, que claro, tú estás en El País, hay poco trabajo de periodista, y un día eres contra la amnistía, y al día siguiente te toca la trompeta y dice, no, ahora eres a favor de la amnistía, tú no quieres perder tu empleo y vas ahí como un soldado, porque al final no tienes la libertad del dinero. Yo creo que en la mesa redonda, cuando nos hablaban de los retos de los medios, la formación de la conciencia crítica, ayer se habló del sentido común a la hora de analizar las informaciones. Yo siempre digo de broma que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y creo que una manera muy útil como sociedad, como periodistas o como ciudadanos es seguir distintas líneas editoriales, que evitemos meternos en una burbuja ideológica, que fomentemos el diálogo, esos puentes de los que tanto hablaba el Papa Francisco, sobre todo los que somos católicos. Antes preguntaban qué podemos hacer. Pues yo seguiría al pie de la letra lo que decía Richard Kapuscinski, que para mí es uno de los referentes para los que somos periodistas. Dice, si entre muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se va a convertir en falsedad y tú en un fanático, ¿no? A veces esta polarización viene también de esto, ¿no? De solo escucho a los míos, sean unos o sean otros, ¿no? Y bueno, al final lo que necesitamos es personas con conciencia crítica, que sepan distinguir contenidos. Ahora estamos en una masa que no sabemos distinguir qué es un periodismo de investigación, de un meme, de una sátira, de un artículo de opinión, de un artículo objetivo. Bueno, la objetividad, para los que somos periodistas sabemos que, aunque nos lo dijeron en primero de carrera,
sabemos que no existe, ¿no? Porque tenemos una personalidad, tenemos una formación, tenemos una experiencia que eso condiciona, no quiero decir que esto sea negativo, pero sí condiciona la forma en la que escribimos, en la que contamos historias, porque al final nosotros somos un poco trovadores, ¿no? Al final el periodista lo que hace es contar una historia, ¿no? Richard Kapuscinski decía otra buena cosa, y es que los periodistas tienen que ser buenas personas, y esto es fundamental. Si una persona que es periodista se dedica a hacerlo con un interés oculto, con un interés ya sea político, económico, está perdiendo para mí pues esa referencia, ¿no? Esa perspectiva. ¿Tenemos la culpa? Pues espero que no, porque entonces estoy también dentro del saco, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que necesitamos es crear espacios de debate, de verdadero debate, donde no sea atacar al contrario, que dejemos de hablar de los rivales, de los contrarios, y que seamos capaces de encontrar puntos de encuentro, ¿no? Yo creo que el humanismo cristiano del que aludíais antes, y a través del Papa Francisco y San Juan Pablo II también hablaban de tender puentes en la sociedad, ¿no? Si la Iglesia Católica no encuentra su espacio, si no encuentra la forma de habitar los espacios actuales, esto lo decía ya San Juan Pablo II en Redentoris Missio, pues va a ser una pastoral de conservación, no vamos a tener un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Vamos a quedar aislados de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, tenemos no que adaptarnos, como yo digo, a la ideología o al pensamiento actual, pero sí a la manera de contar las cosas, ¿no? Se ha hablado antes de mucho de la política, ¿no? Nos ha sorprendido a todos, o a mí por lo menos, que el presidente del gobierno se haya abierto un TikTok, ¿no? Pues Conferencia Episcopal Española tiene uno. O sea que os invito a seguirlo porque a mí me ha parecido muy llamativo, ¿no? Yo cuando nos lo contaron desde conferencia dije, bueno, pues a lo mejor también hay que estar, ¿no? dando ahí el callo, ¿no? En otros espacios que aparentemente pues pueden ser extraños, ¿no? O no habituales para nosotros. No, esto tiene, habéis hablado, ha dicho Luis, el editor es muy importante, es evidente, pero la pregunta es, entonces, ¿en qué estamos ahora? ¿Estamos en una búsqueda solamente de suscriptores? ¿Queremos ese tipo de lector o, por el contrario, lo que queremos es informar, ¿no? a la sociedad, hacer un periodismo en el sentido crítico? Y otra cosa que pongo encima de la mesa, porque también se ha dicho, es decir, claro, el problema del dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay dinero se pierde libertad a la hora de informar. O sea, en eso estamos ahora, porque claro, la apuesta que ha hecho la CDP poniendo en marcha un periódico como El Debate, porque viene a cubrir un espacio que estaba huérfano sin que cueste dinero, eso hoy en día es muy arriesgado. Es decir, afortunadamente está saliendo más que bien. Yo creo que no estaba ni siquiera previsto, Vieito siempre lo contaba, ¿no? Que esto era un proyecto a un medio largo plazo, pero es evidente que ha venido a cubrir un hueco que hacía falta, y lo han hecho gratis et amore, nunca mejor dicho. Ahora viene la propuesta que hace, por ejemplo, Luis como su director de debate, es decir, estamos poniendo una pequeña casilla en la que pedimos colaboraciones voluntarias. Bueno, pues esa es la pregunta. Si queremos libertad, necesitamos dinero para poder funcionar. Es decir, ¿cómo conjugamos todo esto? ¿Cómo creéis que hay que conjugarlo? Yo lo decía un poco antes, ¿no? Yo creo que hemos pasado del mundo pirata, ¿no? Sobre todo en el mundo juvenil, ¿no? En cuanto a series, películas, y hoy por hoy todo el mundo considera las plataformas, sean unas u otras, ¿no? Creo que tenemos que llegar a ese paso también, ¿no? En la comunicación, hacer información de calidad, que el ciudadano crea y considere que necesita pagarla, porque es necesario pagar una buena información, que tenga su tiempo para contrastar. Vivimos en una era donde las instituciones han perdido muchísima credibilidad, la familia es la única que resiste ahí un poco el embate, pero es verdad que cualquier institución, la educativa, la política, todo ha perdido muchísima, ¿no? Socialmente, mucha presencia. ¿Cómo revertir esto? Pues yo creo que es una cuestión de educación en el tiempo, es decir, la información, la buena información, hay que pagarla igual que pagamos por otro tipo de servicios. Claro, llega ahora, bueno, ya está aquí, la revolución de la inteligencia artificial,
pero hay algo que no va a poder sustituir, ¿no? Y es esa formación, esa emoción, esa situación, ese contraste. ¿Por qué lo primero que se elimina en los momentos de conflicto es al periodista, o se cierran las fronteras para que el periodista haga una información? Porque va a contar una verdad, ¿no? Y a veces es una verdad incómoda, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser muy críticos a la hora de consumir ese tipo de información, no fiarnos de los titulares, y yo creo que esto de lo que hablabas es, a mí me encanta titularlo la tiranía del clickbait, que esto lo usamos mucho nosotros los periodistas, que simplemente cada vez que hacemos clic en una noticia, ¿no? Hoy por hoy en las redacciones pues hay rankings de noticias, ¿no? ¿Cuál es el periodista que más se lee? ¿Cuál es la noticia que más se consume? Y a veces eso orienta, por desgracia, también el tipo de noticias que se hacen. Ojalá no fuera así, ¿no? Y fuéramos buenos consumidores de información y de noticias, ¿no? De noticias con corazón, con historia, con trasfondo, con tiempo, pues que hubiera tiempo para hacer documentales en condiciones, ¿no? Con tiempo de análisis. Pero claro, vivimos en una sociedad tan rápida que se penaliza un análisis sosegado, crítico. Pues yo creo que esto es una cuestión a largo plazo, ¿no? Pero nos jugamos mucho. Sí, yo creo que desde una de las funciones de los medios de comunicación es la construcción de la opinión pública. Algún profesor le leía que es una especie de ficción necesaria, la opinión pública, pero desde luego a través de los medios de comunicación se construye, ¿no? Es la forma, el poder que cada uno de nosotros podamos tener tiempo para reflexionar, incluso aceptar que nos pueden hacer cambiar de opinión. Y entonces yo creo que para eso es fundamental la libertad de medios. Durante el curso pasado, además, la asociación propuso ese tema de tema nacional de estudio, es decir, nuestro esfuerzo un poco iba en ese sentido. Yo había anotado algunos datos que me parecían interesantes. Me acordaba además de una cita de Jefferson, que escribió una carta que si tuviera que decidir si es preferible tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en un momento en preferir lo último. Y es verdad que en España, bueno, pues actualmente es un ámbito, un sector de la información y de las comunicaciones, excluyendo las telecomunicaciones, con una cifra de negocio de 100.000 millones de euros, con 78.000 empresas, que emplea a 620.000 personas, que tiene un papel fundamental en la educación, en el entretenimiento, desde luego, en la expresión cultural, en la visibilidad de asuntos que no están en las agendas, que nos ayuda a formar una opinión, que es una libertad, la libertad de medios, que apoya otros derechos fundamentales, pues como el derecho de la libertad de expresión o la reunión o la manifestación, que es una forma de resistencia al poder, y lo estamos viendo, el caso del debate es paradigmático, que son decisivos para la formación pública. Y luego también leía en la revista de Economics, hay un índice de democracia, ¿no? España ocupa el lugar 24. Pensamos que tenemos una democracia plena, pero deberíamos estar en un lugar mucho mayor, ¿no? Y hay algunos aspectos interesantes en relación al tema que nos ocupa. Uno que es un tema proverbial, que es la precariedad laboral de los periodistas, pero eso ha sucedido siempre. Eso, cuando uno llegaba a la facultad, era el tema de conversación desde el primer día de primero, pero bueno, ahí se van generando situaciones, ¿no? Pero yo sobre todo creo que actualmente, y ha sido citado en la conferencia anterior por Luis Ventoso, creo que hay un problema de control de los medios de comunicación públicos. En esta cuestión de la que hablamos, claramente hay una falta de competencia en igualdad. La agencia EFE tiene 1.100 trabajadores y tiene un presupuesto de 100 millones de euros, que sale evidentemente de nuestros bolsillos. Televisión Española tiene 6.500 trabajadores y un presupuesto de 1.600 millones de euros anuales. Y luego también lo que creo que aún es más peligroso es la financiación pública a través de la publicidad institucional. Lo ha dicho también Luis Ventoso. El debate tiene 0 euros de publicidad institucional del gobierno.
pero ya el Consejo de Europa le ha avisado al gobierno español, ¿no?, que la publicidad institucional no puede ser una transferencia así discriminando, ¿no? Y luego hay otra cuestión que me parece mucho más interesante, que es que los órganos políticos públicos no pueden tener la presunción de verdad, y el periodista tiene que saber esto. No porque una información salga de una institución política pública es ya verdad. No, es verdad que eso, a la pregunta anterior de Jaime, el periodista que no gasta la suela en los zapatos, pues, por utilizar una expresión del Papa Francisco, el que está esperando a la redacción que le llegue la noticia, pues a lo mejor le llega la nota de prensa de determinada agencia o determinada institución y la da por buena. Pero lo que no pueden ser estas instituciones políticas del gobierno, no pueden tener la presunción de por sí de veracidad, y sobre todo lo que no pueden es arrogarse la capacidad para decidir qué medio es o no valioso, quién es o no periodista, o qué información o no es veraz. Bueno, por poner una gota de alegría en este funeral, yo creo que aunque hay un problema en los medios de resolver cómo ganan dinero en el mundo digital, porque hay grandes audiencias, pero falta el huevo de Colón de decir cómo se rentabiliza eso. Pero por poner una nota de alegría, tengo que decir que yo creo que los periódicos se han profesionalizado enormemente y son muchísimo mejores que cuando yo empecé. Yo me acuerdo en los años 80, cuando llegué a La Voz de Galicia, que era un crío y tal, primero la redacción era una nube de tabaco. Luego había copas en la mesa, la gente se tomaba gin tonic. Luego había un tío allá en el fondo, en la sección de economía, que todas las tardes a partir de las 7 empezaba a hacer así. Se iba Pablo, y era que tenía un videojuego de Fórmula 1 que en las curvas se iba para allá. Había otro que a las 6:30 daba el grito del gallo y hacía kikiriki. Bueno, cuento otra anécdota. Por ejemplo, un día publicamos una gran exclusiva allí en La Voz de Galicia, que era en unas fiestas a lo de La Coruña, había salido una víbora de un caballito, había mordido a una niña de 4 años y la había matado. La noticia la había traído un tipo que se llamaba Torre Cervigón, que era un periodista cheposo, con el pelo lleno de grasa, una barba tal, pero había conseguido esa gran noticia. Entonces la pusimos en portada, la serpiente del tío Vigo mata a la niña de tal, no había ni serpiente ni tío Vigo. Entonces llama el director del periódico escandalizado al tal Torre Cervigón, le digo, pero Torre, ¿y esto? Y le dice el loco aquel, director, de estas exclusivas tengo las que quiera. Bueno, ese era el nivel de la bohemia de los periódicos entonces. Hoy entras en un periódico, es que aquello parece una iglesia, la gente está trabajando, todo el mundo tal, los muchachos que nos envía del CEU Pablo, muchos son unos fuera de serie, porque también hay este topicazo, los chavales ahora son todos un desastre, tienen todos déficit de atención, no, para nada. Tenemos ahí a Natalia Cristóbal, a Ramiro, gente magnífica, unos periodistas estupendos. Entonces se ha profesionalizado todo mucho. ¿Cuál es la gran cagada del periodismo? Que cuando llega Internet al mundo del textil, a Mancio Ortega no se le ocurre decir, bueno, ahora como hay esto de Internet, los jerseys y las faldas que os cobro en la tienda, por aquí os los regalo. Ni de coña, dice, aquí también os los cobro. Pero los periodistas decimos, no, esto es gratis porque es Internet. Y eso no se ha podido ya revertir porque la gente se ha acostumbrado y ahora hacen las ofertas digitales y no les pagan. Un abuelo que compra un día el periódico es que hace más ingreso para el medio, el periódico de papel digo, que un suscriptor digital. Veis que hay ofertas en el país, el mundo. Suscripción digital, un mes, 1 euro. ¿Pero qué coño de negocio es ese? Lo que estás haciendo es expulsar a la audiencia para ingresar nada. Entonces está sin resolver. Vendrá un día un sabio que dirá, mira, el huevo con la manera de ganar la pasta era esta. Mientras tanto, ¿qué salidas hay? Una sería el modelo Australia y Francia, que es que Google y Meta, que nos están robando las entrañas, empezasen a pagar, aunque fuese un 0,001 por cada noticia nuestra que hay. Eso daría ya viabilidad a los periódicos, que es el importante pleito que había ahora en España, que se ha ganado la AMI y los editores contra estas plataformas. Otra vía que hay es la de Jeff Bezos y la del debate. Es una persona que tiene dinero por otro motivo, pero que quiere comunicar o mantener una institución en la sociedad, decide sufragarla. Bezos se compra el Jack Washington Post y lo mantiene. La CDP dice, oye, yo no quiero ganar mucho dinero, quiero no perder mucho con el debate y aguanto con él porque quiero dar un mensaje. Es otra vía de negocio. Y la tercera es en la que está en el mundo, el país y todos estos, que es
como la muerte lenta. Voy perdiendo todo el dinero todos los años, pero soy tan grande que tampoco acabo de desaparecer nunca. Y va a ser una especie de coma, aguantando ahí, un día doy un atraco por aquí, otro día me dan una salvación, pero no es una vía que tenga mucho recorrido. O sea que hay que arreglar eso, conseguir que los periódicos vuelvan a ganar dinero. Hombre, yo añadiendo a lo que dice Luis, sí me parece que, por ejemplo, hablando del modelo del debate, que es un modelo gratuito, yo creo que sí que es verdad que los lectores tenemos, y no hablo tanto de esa aportación que se puede hacer voluntariamente, pero yo creo que hay que ser conscientes del coste de lo que supone un periódico. Entonces, cuando se lee, o sea, el agradecer que tener acceso gratuito a un periódico, yo creo que lo que, por lo menos al lector, lo que le debe hacer es ser consciente de eso. Es verdad que se dice mucho esto, ¿no? De si no se cobra, parece que no se valora, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser suficientemente maduros para entender esa gratuidad, ¿no? Y esa gratuidad en qué consiste. Y luego lo que ha apuntado Luis Ventoso me parece fundamental. Me dio pena no estar en la sesión de ayer sobre inteligencia artificial, que es el tema que sobrevuela absolutamente todo. Estamos en todos los lados con la inteligencia artificial, en la universidad totalmente asustados con este asunto. Bueno, es una hipérbole, no estamos asustados, al revés. Estamos encantados y lo vamos a hacer muy contentos, pero todas estas herramientas de inteligencia artificial necesitan alimentarse de datos verificados y datos reales, datos que aportan los periodistas. Es decir, que la inteligencia artificial lo que está subrayando es la importancia del periodista como creador de contenidos reales. Las entrevistas, que son fuentes de primera mano, si uno lo pasa por una herramienta de verificación de la inteligencia artificial, le va a decir que no hay nada verificado, pero porque online no está, claro, es que es nuevo. Y además sucede una cosa con la información, que es perdón por el anglicismo, un work in progress. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor en este minuto hay 2 imputados del Partido Socialista por corrupción, pero dentro de 5 minutos son 3. Y se va actualizando la información y la inteligencia artificial no necesita. Es decir, que ese primer modelo del que hablaba Luis Ventoso no es una cuestión que se nos haya ocurrido, sino que todas las grandes plataformas y las grandes herramientas de inteligencia artificial se están beneficiando gratuitamente, eso sí que es gratuitamente, de todo el contenido generado por los... Es verdad que hay ya algunos que están haciendo grandes acuerdos. Creo que era Rupert Murdoch el que ha contratado con OpenAI por no sé cuántos, 200 millones de dólares, los que sean, un acuerdo. Pero es que el debate, publicando, no sé cuántas noticias se publican, cuántas páginas se publican en el debate al día. 300 noticias. Y eso lo que está es las grandes plataformas, que son los que verdaderamente están, como decía Luis, ganando dinero, están recibiendo gratis todo ese contenido. O sea que el periodista... A ver, que la inteligencia artificial está subrayando la calidad literaria del periodista. Sí, bueno, yo me alegro mucho de lo que planteas porque es súper interesante. El chat GPT o otros y tal, Pilot, les va a ser mucho más fácil hacer artículos que hacer información. Nosotros nos pasó un día una cosa tremenda. Alfonso Ursía, que por cierto os pido que recéis con él porque está en un momento muy difícil de salud, muy difícil. Un día nos falló y entonces hicimos un experimento, le dimos al chat GPT 200 artículos de Alfonso Ursía y había una polémica, un follón de estos de Óscar Puente con los trenes y le dijimos, escríbenos un artículo al modo de Ursía, por hacer un experimento. Oye, nos quedamos blancos porque lo clavó, se podía haber publicado. Incluso el robot hacía chistes. Decía, si el ministro se llama Puente, imagino que la de carretera será la señora Peajes y tal, haciendo chistes el chat GPT. Entonces quedamos blancos. Es decir, a mí me va a dejar sin trabajo por los artículos enseguida, pero lo que no va a hacer chat GPT es lo que hizo Alejandro Entrambasaguas, de venirse aquí a Badajoz, ponerse una cafetería y estar una semana comiéndose los mocos allí toda la mañana para ver si David Sánchez iba a trabajar allí o no, constatar que no aparecía, investigar dónde vivía. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí hay recorrido para los periodistas con la agenda. Y también es verdad
que luego hay una evolución que los periodistas no van a poder seguir haciendo determinados trabajos. No tiene sentido que un periodista esté escribiendo, viene un temporal. Eso lo hará ChatGPT, porque es una información de que la coges de Meteosat, la pones allí. Tendrán que hacer información de calle. Nosotros, por cierto, tenemos ahora el primer periodista de España que es un dibujante virtual. Edwards, el viñetista del debate, es un subdirector del periódico que empezó a jugar y hace una viñeta todos los días, lo cual da lugar allí a una broma muy sonada de nuestro director Víctor Rubido, que siempre dice: Eduardo, ¿quién coño me iba a decir a mí que tú eras gracioso? Bueno, ellos vienen del mundo de la prensa, pero yo vengo del mundo de la radio, y hay una canción que decía que video kill the radio star, ¿no? Que, bueno, pues esto es algo así. La radio se lleva muriendo pues muchísimo tiempo, ¿no? Porque le van a matar los periódicos, la televisión, la inteligencia artificial, ¿no? Igual que yo creo que la radio es una superviviente porque aporta esa emoción, esa parte humana que yo decía que el periodismo no, o que la inteligencia artificial, creo y espero, que no puede suplir. Pues una cosa que apuntaba Pablo, yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, dudar de las informaciones, pues esto, institucionales, aunque tire piedras yo un poco en mi propio tejado, ¿no? Pero... no, las políticas del gobierno. Bueno, yo desde comunicación institucional, cuando hablábamos de una de las claves fundamentales para los periodistas, yo creo que es la ética, ¿no? Y hay un libro buenísimo de Juan Carlos Ciurana que se llama Ética para Influencers. Ya está ya un poquito más antiguo porque es de hace unos años, y el miedo que yo tengo es que de lo que él habla de los influencers, de ese dopaje emotivo que nos generan a veces las redes sociales, el publicar, nos estemos infoxicando, esto que decía yo, ¿no? Nos estemos intoxicando un poco los periodistas, ¿no? O los medios de comunicación, ese dopaje emotivo, ese clickbait, y ese es el riesgo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy claro, el Papa Francisco en el último mensaje para las comunicaciones sociales en enero de 2025 hablaba de esa responsabilidad ética de los comunicadores, es lo que nos pedía, ¿no? En este lenguaje, en esta comunicación de confrontación actual, en el mundo actual, nos pedía que fuéramos éticos, ¿no? Y hace ya unos cuantos años tuvimos un encuentro de comunicadores católicos en 2018, en enero, y yo no he tenido la suerte de estar muy cerca de él, pero así de lejos le preguntó a un compañero: Santo Padre, ¿qué nos dice a los periodistas? Que digan siempre la verdad. Y una cosa que nos parece de perogrullo, pues no lo es. No lo es hoy por hoy en la información, en la comunicación a veces, y yo creo que esto es una cosa que nos tenemos que grabar, ¿no? Decir siempre la verdad, buscar fuentes fiables, cuestionar titulares, cuestionar las imágenes, aplicar el sentido común, pensar las cosas dos veces, porque si nos mueve mucho la emoción para un lado o para otro, probablemente ahí haya un contenido sesgado, ideológico, que está buscando otra finalidad, que puede que tenga un poco de fake news, que no hemos entrado en esto, pero también están ahí. Y que no es nuevo, porque Orson Welles ya la lió en 1938, ¿no? Yo, como digo, aludo a la radio, ¿no? Que es de donde vengo. Pero sí que es verdad que yo creo que la base fundamental que no puede aportar la IA es la ética. Una ética, porque ahora vimos, además ayer lo contaron, ¿no? Se están abriendo todavía puertas que estaban cerradas porque hay intereses económicos detrás, interesa que se abran, y bueno, lo que viene todavía puede ser peor los riesgos, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco con esa idea del Papa, ¿no? En el último encuentro que ha tenido, que estaba ya muy malito en enero, él nos decía, ¿no? que la comunicación es un verdadero ejercicio de encuentro, ¿no? Y es algo divino, decía. Nos habló 1 minuto 30 porque no le daba la voz para más, estaba ya bastante pachucho, ya sabemos la situación que sobrevino después, ¿no? Y si no hacemos este esfuerzo que decía Richard Kapuscinski por entender al otro, por ponernos en el lugar del otro, por ser un verdadero periodista, hacer calle, pisar la calle y estar ahí, pues nos vamos a perder muchos datos, ¿no? Y luego pues nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros espectadores van a ser los perjudicados. Esos mensajes que alude Lorena del Papa Francisco en los últimos años son oro, los mensajes se publican desde Pablo VI, yo creo, el día de nuestro santo patrón, de San Francisco de Asís. Y de Sales, gracias. Y entonces en los últimos mensajes del Papa Francisco había una especie como de trilogía, porque era, Lorena, si no, corrígeme si me equivoco, era salir, o sea, el periodista tiene que salir de la redacción, tiene que escuchar,
tiene que hablar con el corazón. Y claro, la palabra corazón, lo malo es que hay que entenderla bien, porque en nuestro mundo actual tan sentimental, que por cierto esa es otra cuestión también que atraviesa muchos de los análisis que estamos haciendo, estamos en una época absolutamente sentimental. Corazón, cuando hablaba el Papa Francisco de corazón, se refiere a la unidad de la persona, no se refiere solo a los sentimientos. Y además el Papa Francisco habla efectivamente de ponerse en juego, del periodista que sale, que escucha, que eso es importante para un periodista, pero vamos, si no, no hay periodista, y que habla con el corazón, ¿no? Entonces eso, vamos, ahora que escuchaba a Lorena, creo que ese es uno de los tesoros del magisterio de la Iglesia, los mensajes de las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales. Esto de la verdad es que es lo más sencillo y lo más importante de todo. Nosotros guardamos, pero un carro de noticias que son exclusivas gordas porque les falta un 0,5 de verificación. Cuando montamos el periódico, el principal interés que teníamos era no equivocarnos. Lo decimos a la gente, aquí tenemos que decir la verdad, luego ya vendrá todo lo demás. Y puedo contar una anécdota, creo que lo hemos conseguido, porque eso es lo que te da la vítola de prestigio. Una anécdota que me encantó un día, habíamos publicado una cosa pequeña en televisión de que Irene Montero, la eurodiputada, la mujer de Pablo Iglesias, que había ido a una tertulia y está cobrando por ella. Ella no estaba cobrando. Entonces nos llamó uno de prensa de Podemos y nos dijo lo siguiente: mira, aunque yo no soporto ese periódico, me da ganas de tal, sé que ahí decís la verdad, entonces os pido, por eso os llamo, que corrijáis esto. Y yo me gratificó mucho porque dice: oye, sois insoportables, estáis sin mesa en tipo, pero yo sé que ahí os lo tomáis en serio. Y eso es, oye, tenemos a Gala que a día de hoy no hemos perdido un pleito, y hay uno que lo debíamos haber perdido, que es cuando el viejo Usía le llamó un artículo pendón desorejado a Corina Larsen. El juez, que era un hooligan nuestro, dijo: bueno, ha mediado el animus Jocandi, no pasa nada, y nos perdonó y tal. Pero sí, lo de la verdad esto es la clave de todo. Yo, Lorena, no te preocupes, pero yo sí que creo que la radio, aunque dicen que se lleva muriendo muchísimo tiempo, yo creo que está viviendo ahora una época dorada. Es decir, yo creo que ahora mismo hay una serie de cadenas de radio que están manteniendo el listón muy alto, algo que se pensaba que no iba a pasar. Pero os quería preguntar, porque hablando de este tema de la inteligencia artificial, que es verdad que han estado siempre muy preocupados, el Papa Francisco, y yo creo que ahora el Papa León va a decir algo también, sí existe una inteligencia artificial con ética. Se está haciendo, hay experimentos, porque cuando se habla de la inteligencia artificial, la sensación, primero dicen es inteligente, y no es verdad, no es inteligente. Es decir, tú coges a un niño de 3 meses, le enseñas un gato y un perro, y ese niño, viendo solo una vez un gato y viendo solo una vez un perro, ya no olvida lo que es un gato y lo que es un perro. A la inteligencia artificial hay que enseñarle 4 millones de imágenes de gato y 4 millones de imágenes de perro. Es decir, para que pueda... Por lo tanto, no es inteligente, ¿no? Pero sí que es verdad que como tiene que beber de datos, se habla, y ya se está trabajando, sobre todo en la enseñanza, en algunos sistemas educativos católicos, en una inteligencia a la que tú le vuelcas los datos que tú crees que son los datos que hay que volcar, con lo cual puedes hacer una inteligencia artificial con ética. Mi pregunta es, ¿vamos a un modelo en que en el futuro yo decida si quiero Gemini, si quiero el día del Open o quiero la otra? Es decir, ¿va a haber diferentes inteligencias y por lo tanto van a beber de diferentes sitios? ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esto ya está. Está Claude, está Gemini, que se ha pasado el juego. Yo creo que ahora en los últimos 2 meses ha dado un impulso brutal, claro, porque hay detrás una gran empresa que está trabajando en ella, ¿no?
Yo creo que vuelvo a lo del sentido crítico, ¿no? O sea, al final es una herramienta muy potente. Ayer yo comentaba una pregunta a Verónica, le comentaba un poco pues estas tres patas, ¿no? O sea, tenemos una herramienta como es la IA, que es una herramienta que tiene mucha potencia, que técnicamente está evolucionando y además en cuestión de 2 años el salto ha sido vertiginoso y nos falta esa tercera parte, que es la ética, ¿no? A mí me da miedo que se empiecen a abrir, y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que se están empezando a dar cuenta, oye, esto es un peligro, ¿no? Igual que lo fue la bomba atómica en su momento, que la tecnología era buenísima, ¿no? La idea inicial, pero claro, a veces estamos el hombre, ¿no? Que yo creo que tenemos la capacidad de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y entonces ahí al final pues hay varios intereses ocultos, ¿no? Yo confiaba mucho en la ética, ¿no? Pero hace 2 telediarios hemos tenido aquí un problema con unas lluvias torrenciales en la ciudad y no sé a cuántos de ustedes les ha llegado la imagen de los coches apilados en el edificio de Múltiples, pero estoy seguro que a más de la mitad de la sala. Y la imagen se veía perfectamente que no era verdad. Pero además, porque el mismo coche estaba replicado muchas veces, les faltaban ruedas a los coches porque estaban pegados uno encima de otro. O sea, muy burdo, ¿no? Hecho el montaje. Y sin embargo, aún así, había gente que lo seguía difundiendo, lo seguía enviando, seguía preguntando, ¿no? Creo que nos falta mucha formación personal, ¿no? En este sentido, esa capacidad y ese análisis crítico, ¿no? ¿A quién le interesa, ¿no? Que generemos en ese momento, ¿no? Pues este desorden en la ciudad o lo que empieza como una broma personal, pues trasciende, no sé quién generó esa imagen, pero ya les digo, ¿no? Entonces, quiero confiar en la ética y en que vamos a ser capaces de distinguir entre las IAs y entre qué es verdad y no. Bueno, pues la verdad os hará libre, decía el Evangelio de San Mateo. Vamos a perseguirla, a buscarla y a seguir trabajando por ella, ¿no? Pero vamos a estar en un momento social e histórico, yo creo que trascendental. Las revoluciones históricas que hemos vivido, la industrial y otra serie de revoluciones que la Iglesia siempre ha acompañado, desde la doctrina social de la Iglesia lo hemos podido ver, han tenido mucho más tiempo para sentarse en la sociedad. Y esta revolución es demasiado rápida, en mi opinión. No sé si vamos a tener una capacidad adaptativa suficiente para que no nos arrastre. Todavía no tengo suficientes criterios para dar una opinión. Hombre, es verdad que hay una pregunta aquí. Sí, adelante, por favor. Es en otro ámbito, ¿no? Pero Lorena, ayer que estuvimos hablando y tampoco uno podía extenderse demasiado, a mí me preocupa en el ámbito en el que nos movemos, pues los que trabajamos como directivo profesional y en el ámbito académico y en el ámbito demás, lo que es el uso, por ejemplo, de todo lo que es por las grandes compañías personales que están manejando los datos y eso cómo se afronta desde el punto de vista de lo que es el trabajo propio de la administración pública. Yo pertenezco a OSCE, soy autor del sector público de inteligencia artificial y estamos dimensionando una serie de cuestiones que nos suponen, estamos trabajando sobre ello, ¿vale? O sea, es muy iniciático, pero apostar por infraestructuras propias y por modelos abiertos, integrados, gobernados dentro del ámbito público académico, porque la dependencia de los servicios de la nube es peligrosa a medio plazo. Quien controla los datos y los modelos controla la narrativa de las decisiones. Es decir, estamos haciendo un estudio de cuál sería el impacto económico de que las administraciones públicas tuviesen sus propios servidores y no los servidores de solo lo que han hecho de cuál. Es espectacular cuando hemos hablado, ¿no?, cómo mejor se salen los temas, tomamos un café tranquilo, fin de semana. Eso es verdad. Simplemente lo dejo ahí como reflexión. Sí. Hombre, yo creo que la inteligencia artificial no puede ser el punto de partida. Y esto es... ¿a qué me refiero con esto? A ver, la inteligencia artificial es la calculadora. A los niños, vamos, yo tengo algunos en esta edad escolar que me han venido con la duda de la raíz cuadrada, he sido incapaz de enseñarle. Digo, espero que te lo haya enseñado tu profesora, pero desde luego al niño hay que enseñarle la raíz cuadrada. Luego es verdad que está la calculadora para hacerlo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si la tomamos como punto de partida, estamos equivocados. En la universidad, además, tenemos una conciencia clara de eso. Evidentemente, los profesores están haciendo un esfuerzo por aplicarla en las asignaturas. En concreto, en el CEU tenemos un seminario permanente para estar un poco al día, pero no puede sustituir
sustituir acciones previas. Es decir, nosotros que hemos vivido el mundo sin inteligencia artificial, creo que somos más capaces de sacarle todo el partido a la inteligencia artificial que, bueno, pues los jóvenes que a lo mejor acceden y enseguida se encuentran la herramienta de inteligencia artificial. No sé si me explico. Creo que nos equivocamos y lo tomamos como punto de partida, y por eso está la reflexión ética que hacía referencia Lorena, desde luego, y por eso yo creo que el cultivo de las humanidades y el estudio de las humanidades tiene una responsabilidad en ello. A mí me da pánico. Por primera vez en mi vida adulta estoy realmente preocupado por eso, y porque creo que puede haber, antes de que acabe el siglo, la tercera guerra mundial, tal como se están poniendo las cosas. Con China, Estados Unidos, eso tiene muy mal aspecto. Decías que ibas a alegrar. Pero una guerra además dirigida en el campo de batalla por la inteligencia artificial. Aquí, cuando se crea OpenAI, uno de cuyos accionistas iniciales, aunque luego se va a Elon Musk, le dicen que la hacen para crear una inteligencia artificial ética. De ética nada, se ha convertido en un negocio multimillonario. Es una cuestión ya de músculo económico desbocado. Por eso cuando decía el compañero una cosa aquí desde la administración, que va, hay la inteligencia artificial china, que va a ser un volcán, y las de los grandes colosos de Estados Unidos, y eso mueve una cantidad de dinero que no se puede hacer nada desde Europa, ni desde la universidad, ni desde nada. Y la entrada que tiene la sociedad, la semana pasada se publicó que se va a arrasar en el primer momento el 17% de la mano de obra a Estados Unidos. La música, en el fondo, son ecuaciones matemáticas. Puede componer música. Le metes todo a Bach y te va a hacer la partitura nueva. La literatura, los abogados, le metes todo el código penal, va a juzgar mejor que los jueces porque no se deja interpelar por el teatrillo del acusado. Es tremendo. El único debate que hay serio de verdad es si va a tomar autoconciencia, como temían más y tal. Hay quien dice, los más agoreros, que a final del siglo toma autoconciencia, como el robot HAL 2001 en la película de Kubrick. Si pasa eso, apaga y vámonos. Entonces, es que está aprendiendo, empieza a hacer cosas raras, programa. Es una situación muy preocupante. Yo estoy realmente preocupado. Hombre, y también me acabo de animar hace 2 años el jefe de Google en España, que vino por el debate, le dije, ¿cuándo podrá hacer un artículo como los míos esta cosa? Y me dijo, 3 años, o sea que me queda 1. Bueno, yo creo que ayer Esther Cantero, que es profesora de filosofía en un instituto aquí, decía que hay que darle libros a los niños, ¿no? Yo soy madre de familia también, acompaño a juventud en pastoral juvenil desde hace 20 años, y lo que veo es que nos hace falta tiempo de análisis, ¿no? Los que somos de ciencias sociales, es decir, que nos odian los de ciencias y nos odian los de letras puras, pues sabemos que es mejor aprender un poco de todo para tener capacidad y criterio. Antes lo decía Luis también, ¿no? Sabemos un poco de todo, pero nunca podemos hablar minuto y medio, ¿no? Y a veces un poquito más. Pero es verdad que, y lo aludía ahora mismo, ¿no? Los que son muy buenos en música, normalmente estos alumnos son buenos en matemáticas, porque desarrollan la capacidad de razonamiento, desarrollan el tiempo suficiente para aprender a través de tareas más pequeñas y viendo que hay un progreso. Entonces, yo creo que esto también nos tiene que valer a nosotros con la manera de aprender a relacionarnos con la inteligencia artificial. Es decir, es abrumadora si empezamos de cero, porque parece que no nos controla, ¿no? Y que incluso nos aliena, pero yo creo que hay que empezar, o sea, no podemos vivir de espaldas a ella, está ya aquí, o sea, la tenemos en el bolsillo, la tenemos en todas las aplicaciones, ¿no? Y me he bajado una aplicación gratuita, pues nada, eres el producto, lo que decía antes, ¿no? Eres el producto, te han comprado con esa aplicación, que es muy gracioso porque me pongo la cara de un gato, lo que sea. Bueno, pues tenemos que tener esa capacidad crítica, y esto cuesta mucho tiempo, ¿no? Yo digo siempre que para mí el primer comunicador, aparte de Jesucristo, que era capaz de lo más complicado del mundo decirlo de la manera más sencilla posible para que hasta los más sencillos y los más humildes le entendieran, pues el siguiente, Pablo de Tarso. O sea, se metía en la vida de la gente, aprendía el oficio. Pues nosotros los periodistas hacemos un poco hecho. Para contarlo después tenemos que aprender pues historias de todo, ¿no? Porque los periodistas, los plumillas que decimos nosotros, pues te pueden mandar un día a cubrir información taurina o deportiva o de cualquier tipo, ¿no? Pues esto es así. Tenemos que aprender cómo gestionar
esta bomba atómica que nos ha caído y pues no podemos darle la espalda porque está aquí y tenemos una responsabilidad ética, decíamos nosotros los periodistas, pero también como ciudadanos, ¿no? Pues si cerramos los ojos y me tapo con la manta hasta arriba, pues alguien copará el discurso, alguien hablará por ti, alguien pondrá en la sociedad pues otras ideas, otra forma de vivir y ahí está el riesgo, ¿no? Esto del algoritmo al final yo creo que nosotros lo estamos mal educando, ¿no? Cuando decimos, bueno, si ya me he ido de viaje a tal sitio, deja de ofrecerme otra vez que me vuelves de viaje, ya quisiera yo, ¿no? Tener tantas vacaciones, ¿no? Pues algo así, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos busco? ¿Qué tipo de información consumo? ¿Qué le estoy pidiendo al algoritmo, ¿no? Bueno, pues puede ser útil en ciertos momentos, ¿no? Pero tenemos que reconducir, ayer lo decían, ¿no? Si los católicos le preguntamos a la IA por una serie de cuestiones, de temas, pues igual estamos educándola, ¿no? A mí me decían esta mañana en un curso que teníamos que hay que educarla, ¿no? Pues yo creo que la tenemos que educar y educarnos nosotros en sus. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta en el público, alguna reflexión. Sí. Yo quería hacer una pequeña aportación. Yo creo que el primer punto tiene la enfermedad de ir corriendo hacia avance de la tecnología. Y el problema es que como la gente de huye hacia adelante, porque con la bomba atómica, con la inteligencia artificial, es como que perseguimos un progresismo intelectual que aún está en progreso, ¿no? Y dices, sí, pero ¿para qué? Es que al final yo creo que la gente, bueno, todos, lo que estamos haciendo es poner la tecnología como cohesión de nuestra felicidad. Y yo creo que estamos olvidando qué es lo que realmente quiere cada uno. Es verdad que hay un montón de personas en el mundo, cada uno tiene su visión cosmológica y claro, eso no tiene una solución única, ¿no? Porque tiene que ser algo como una todo. Pero yo creo que deberíamos de replanteárnoslo. Y yo creo que al final, una cosa que me ha llamado la atención que desde hace poco, el tema de los AMI, de gente que vive sin tecnología, sin nada. Yo es que estoy convencido de que hay un momento, o sea, es que esto no puede llegar a nada bueno. O sea, por donde estamos yendo, al final se plantea, dice, la política que tenemos, a dónde hemos llegado, cómo se maneja la tecnología, la información. Al final, ¿qué dices? No quiero nada. Hay gente que no quiero saber nada. Hombre, cuando no había internet hicieron Auschwitz, Dachau, Stalin, los campos de concentración y 2 guerras mundiales, no sé. Sí, no estoy diciendo, o sea, no es una, pues la postura que tengo en una postura absolutista. Lo que estoy diciendo es que hay una serie de planteamientos que son como hilos de lo que tú digas y al final acaba convirtiendo en un punto en el que hay en que está la virtud. No, pero has dicho una cosa muy interesante que es, sí que es verdad, y nosotros somos hijos de nuestro tiempo y tenemos que estar vigilantes, esa idea de progreso sin sentido. Chesterton decía que el progreso era como si un guardia dice sigan, continúen, pero no sabemos a dónde. Y me parece que es interesante tomar conciencia de eso, de que efectivamente no por ser algo nuevo es bueno. Yo creo que debo ser de las pocas generaciones que crecimos todavía con solo 1 y 2 canales en televisión, que no había internet, no había ni ordenador en casa y tuvimos que adaptarnos a otro tipo de mundo de tecnología. Yo recuerdo el teléfono de la ruedita en casa de mi abuela y ahora, claro, tenemos un ordenador en el bolsillo, que esto me lo dicen a mí hace 20 años y no me lo creo, ¿no? El algoritmo, a mí lo que me da miedo es lo que genera en nosotros, que es una conducta adictiva. Y esto lo estudia mucho, bueno, pues Proyecto Hombre Extremadura, y yo he escuchado varias charlas de ellos, el cómo nos genera una dependencia, porque claro, la tecnología en sí misma no es mala ni buena, yo creo que es el uso que le damos las personas, ¿no? Y es verdad que hay ciertos comportamientos sociales, ciertas ideologías que yo creo que vivimos en una sociedad pendular, ¿no? Esto no me lo he inventado yo, ¿no? Y yo creo que va a llegar a ese punto del que hablas, ¿no? Es decir, no sé si los extremos en general nunca son buenos porque se acaban tocando, ya sean de un lado o de otro, esa es mi opinión. Y creo que hay que parar el péndulo, es decir, utilizarla con conciencia, con cabeza, con sentido crítico y que no nos domine y que no nos dejemos llevar por el scroll infinito, ¿no? Porque nadie se ha planteado por qué no se acaba nunca el timeline, ¿no? De cualquier red social, porque lo que genera en nosotros es una adicción, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que frenar. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que asumir y yo creo que hasta los que estamos formados, cuando pasa un rato, bueno, pues se lleva aquí media hora, ¿no? Aunque sea con contenido valioso y demás, y he perdido a lo mejor 20 o 40 minutos, ¿no? No tengo tiempo para, decimos, no tengo tiempo para hacer deporte o para hacer voluntariado, pero tenemos tiempo para pasarlo o perderlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si, no sé, cambiamos un poco esa escala de prioridades
y no sé, que yo creo que somos un poco esclavos, ¿no? Todos de la tecnología, pero nos hemos dejado esclavizar, ¿eh? No hemos nacido así, desde luego. Bueno, pues los que no tenemos estas redes y por lo tanto no usamos el scroll y estas cosas, todavía tenemos cierta esperanza. No, muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención, muchísimas gracias al público también por su paciencia, por haber estado hoy con nosotros compartiendo esta tarde que ha empezado desapacible, espero que ya no siga lloviendo. Y vamos a clausurar las jornadas. Yo voy a pedir por favor que suban a la mesa al consiliario de la CDP y al secretario también del centro para que clausuren junto con yo digo siempre lo mismo, para mí el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, don Emilio Borrega, para clausurar las jornadas. Así que les pido por favor que suban a la mesa y nosotros nos bajamos antes con un aplauso para los intérpretes.